Pues seguimos aquí en terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Hoy les estamos hablando de las fobias. Para ello tenemos aquí a José Javier Rodríguez Cerdá. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Y a Lorena, que ya la conocemos de otros programas. Buenas noches. Francisco Javier es psicólogo, especialista en depresión y ansiedad, y en los últimos años está centrándose en la terapia de aceptación y compromiso, ¿no es así? Así es. Muy bien, que hablaremos después un poquito sobre esto. Pero bueno, la primera pregunta, José Javier, es ¿qué son las fobias, no? Bueno, las fobias son un miedo muy intenso, ¿no? Es un miedo que incluso hasta las personas que padecen la fobia entienden que es irracional y exagerado. Pero es algo relativamente habitual y todos sabemos que es una fobia. Mucho miedo. Claro. ¿Y sabemos por qué se producen? Porque este es un tema que muchas personas dicen, no sé por qué veo una aguja y me mareo, veo sangre o... ¿Sabemos algo? Pues las fobias, bueno, en general, el modelo explicativo es por una mala experiencia, que puede ser directa o indirecta, pero también puede ser, pero también hay elementos puramente genéticos, también de la especie. Por ejemplo, en el tema concreto de la aguja, estamos hablando también del tema de fobia a la sangre, y la fobia a la sangre pues tiene también una función en lo que es la evolución de la especie de autoprotección. Entonces, lo que se supone es que la fobia a la sangre lo que hace es que te tumba, por ejemplo, para evitar que te desangres. Por tanto, tiene una función adaptativa, tumbarte. Es en el caso concreto, por ejemplo, de agujas o sangre. Y en otros temas, pues ya depende sobre todo de las experiencias. Perros, insectos, cualquier tipo de animal, pues también diríamos que el tema evolutivo también es importante. Pero se necesita una mala experiencia, que ya digo que no tiene por qué ser directa. Puede ser que yo vea como a otra persona pues le muerde un perro, o como a otra persona pues lo pasa mal en una determinada circunstancia. Muy bien, hoy vamos a centrarnos específicamente en el tema de la agorafobia, que es sobre lo que trataba el reportaje que hemos visto, y hay una forma en que los psicólogos, la terapia psicológica, trata este tema. José Javier, ¿crees que hay cada vez más fobias en la sociedad? Bueno, el tema de si hay más fobias no es una respuesta que la tenga clara. Lo que sí que tengo claro es que cada vez hay más problemas de ansiedad, ¿vale? Y que las fobias son un problema de ansiedad. Entonces, yo me atrevería a decir que sí, que hay una tendencia a que sí. Por una cuestión de baja tolerancia a lo que es el malestar típico de la ansiedad. Y eso, en la sociedad que vivimos, no lo lleva bien. Cada vez soportamos menos sentirnos mal. Somos un poco adictos al confort y eso se lleva mal con la ansiedad. ¿Y por qué nos gusta enfrentarnos? Porque muchas veces ocurre lo contrario cuando vamos al cine, ¿no? Por ejemplo, donde nos gusta ver muchas veces casos extremos o aquello a lo que tememos, ¿no? Monstruos, situaciones peligrosas. ¿Por qué ocurre esta atracción cuando se trata de...? Paradoja, ¿no? Sí. Claro, eso tiene que ver, yo lo veo como con el concepto del control. Porque no es lo mismo estar realmente en una situación donde el monstruo te come, a estar en tu casa, en el sillón, donde ahí sí que estás en una situación de seguridad absoluta. Y desde una seguridad absoluta, uno sí que siente que controla pues, todo lo que está pasando. Y eso pues sí que da un morbo, da una satisfacción. Puede ser que haya también algo de experimentar cómo otras personas se enfrentan a problemas, ¿no? A los que yo temo, para también aprender de alguna forma. Por supuesto, también tiene ese elemento de, digamos, de prueba, aunque sea a través de otra persona, de situaciones en las que yo nunca me atrevería o a las que nunca me gustaría estar. Y también tiene ese elemento, por supuesto. Y por hablar en concreto de la agorafobia, ¿no? El tema central de hoy, el tema del reportaje, ¿se sabe de dónde viene este miedo? Bueno, la agorafobia, para entenderla, yo creo que también hay que hablar un poquito de lo que es el trastorno de pánico, porque al fin y al cabo la agorafobia no deja de ser un miedo a tener un ataque de pánico en sitios donde no pueda escapar, o sea muy embarazoso socialmente tener ese ataque de pánico. Por ejemplo, tiene miedo a desmayarse, tiene miedo a perder el control. No es exactamente un miedo a espacios abiertos, es más bien un miedo, como he dicho, a un ataque de pánico en situaciones embarazosas o de difícil escape. Y José Javier, ¿cuál es el tratamiento para las fobias? Desde el punto de vista terapéutico, ¿cómo se afronta esto? Las fobias, todo lo que es ansiedad va a pasar por el principio de exposición. La exposición como enfoque terapéutico es básico. La interacción
con lo que temo va a ser siempre algo fundamental para poder ir más allá. Entonces, ya sea a través de la imaginación, a través de entrar en la propia situación. Cuando dices la imaginación, en el sentido de primero, antes de exponerse al miedo, imaginar que me acerco a eso. Claro, porque normalmente trabajamos con acercamientos progresivos. Entonces, poder trabajar con la imaginación, ¿vale? Poder contactar, aunque sea relativamente, con lo que tememos, ya nos ayuda. Ajá. O sea, solamente imaginarme yo acercándome, si por ejemplo a una araña, si me dan miedo las arañas, o eso ya me ayuda. facilita el siguiente paso. Ajá. Lo que sí que se aconseja es que al final sea en vivo, pero puede ser previamente en imaginación algo muy valioso. Es lo que hemos visto también en el reportaje, ¿no? Como Lorena, pues en esta paciente con agorafobia, pues primero hacían ejercicios de relajación, luego empezaban a salir un poquito acompañada la paciente con una amiga y con Lorena, ¿no? La silla vacía, de imaginación, de todo eso. Muy bien, y como nos queda muy poquito tiempo, ¿nos puedes comentar, José Javier? Decías que ahora estás centrado en la terapia de aceptación y compromiso, en el mindfulness, creo que se llama. Sí, mindfulness. Mindfulness, sí, y mindfulness se utiliza mucho en terapia de aceptación y compromiso, sobre todo por la parte de aceptación. El mindfulness sería un poco la idea del estar presente en el aquí y ahora, pero con más elementos, bueno, al menos o yo diría que con todos los elementos. No solo estoy presente, sino con una aceptación radical e incondicional a la experiencia. Entonces lo que se enseña, lo que se promociona, es tener una actitud de apertura a lo que estoy experimentando, sin juzgar, sin rechazar. El mindfulness, también para que nos entendamos, es meditación. ¿Vale? Pero también me gustaría pues desmarcar un poquito que el aspecto espiritual no tiene por qué haber un aspecto espiritual. Es una forma de atención muy rica y que nos ayuda mucho a afrontar lo que estamos viviendo. O sea que para que nos hagamos una idea, los que no sabemos de esto, esta frase que has dicho me parece muy clara, ¿no? El estar centrado en el aquí y en el ahora. O sea, libera un poco de una tendencia muy común que es entre las prisas de estar pensando siempre en a dónde voy o en los miedos pensando a dónde me va a llevar esto, qué puede ocurrir, ¿no? De hecho, habitualmente nunca estamos en el aquí y ahora. Claro. Bueno, pues con esta idea tan interesante nos despedimos. En un momentito vamos a ver un reportaje que ha preparado nuestra compañera Sara Ben en su espacio En Conexión y volvemos. Y estaba viendo yo esto del teatro y me preguntaba, hay una fobia, un miedo común que es también el miedo escénico, ¿no? José Javier, ¿qué nos puedes hablar del pánico escénico? Bueno, el miedo escénico es un miedo que forma parte de la fobia social, sería una fobia social específica, y es precisamente pues a estar expuesto delante de un público crítico, se le supone crítico, y eso bueno, genera mucho malestar. Es una de las fobias con más índice, ¿vale? El 80 y pico % de la población tendría ese miedo. Jolín, o sea que sí que realmente sí. Es frecuente. Muy común. Muy bien. A mí me quedaba una pregunta, José Javier. ¿Por qué hay personas más susceptibles de tener miedos exagerados que otras? Bueno, seguro que hay muchos factores, ¿no? Pero uno muy importante son los estilos educativos. La forma en que han sido educados. Una educación muy sobreprotectora va a facilitar que la persona pues vaya aunando y sumando miedos en su historia. El estilo evitativo se va a potenciar mucho en ese tipo de personas y, por tanto, tendrá más tendencia a fobias y ansiedades. O sea, los padres sobreprotectores que se preocupan demasiado de evitarle que su hijo se exponga a las situaciones problemáticas. No ayudan en absoluto. No ayudan. Bueno, pues con toda esta información, todo este recorrido que hemos hecho hoy sobre las fobias, sobre estos miedos irracionales, os agradecemos mucho a los dos que hayáis venido. Muchas gracias.